El día de hoy estaremos desarrollando la tercera parte de la serie Cuando las cosas parecen no tener sentido. Y estaremos leyendo el capítulo 3 del libro del profeta Daniel y extrayendo al menos 5 enseñanzas para nuestra vida. Vamos a comenzar desarrollando el texto bíblico. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí está la primera enseñanza que podemos extraer del capítulo 3 del libro de Daniel. Y esta es la siguiente: la fidelidad a Dios es probada en el momento de la dificultad. Porque, querido amigo, cuando todo en la vida está bien, cuando todo alrededor tuyo está bien, cuando tu vida está bien, cuando todo está bien, es muy sencillo ser, entre comillas, fiel a Dios. Pero la verdadera fidelidad a Dios, la verdadera firmeza y fortaleza del cristiano se ve en el momento de la dificultad. Ahí es donde se descubre de qué realmente estamos hechos. Uno de los ejemplos más claros que encontramos es la crucifixión de Jesucristo. Mientras Jesucristo caminaba y sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos, hacía milagros extraordinarios, mientras Jesús multiplicaba el pan y los peces, la Biblia dice, grandes multitudes le seguían. En una oportunidad, más de 15,000 personas estaban con él. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con todas aquellas grandes multitudes cuando Jesús fue a la cruz? La Biblia registra que todos lo abandonaron, todos se fueron. De sus discípulos más cercanos, uno lo vendió, el otro lo negó, los otros 9 huyeron por sus vidas. Solo uno quedó a los pies de la cruz, llamado Juan. Porque, queridos, en el momento de la dificultad, en el momento de la aflicción, en el momento cuando las cosas parecen no tener sentido, es cuando realmente se ve de qué estamos hechos. Y en la historia que acabamos de leer del libro de Daniel, todo estaba bien en la vida de los amigos de Daniel. Habían pasado un tiempo difícil, Dios había obrado para bien hacia ellos, ahora eran gobernadores de provincias, y de repente sale un edicto del rey. Ese rey que capítulo anterior había soñado en estatua de oro y él era la cabeza de oro, ahora se había envanecido y había mandado hacer toda la estatua de oro y que todos la adoren. Y este edicto llegó hasta los gobernadores, hasta los amigos de Daniel. Y ellos se enfrentaron a una de las pruebas más difíciles. Tenían que decidir entre obedecer el edicto del rey o obedecer a Dios. Su fe iba a ser puesta a prueba de una manera muy fuerte. Ellos, como hijos de Dios, sabían lo que estaba escrito en Éxodo, capítulo 20, del 3 al 5. Escuche con atención.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Daniel y sus amigos eran parte del pueblo de Dios, habían crecido enseñados en la palabra de Dios. Ellos conocían perfectamente que la Escritura enseñaba que ellos no debían adorar absolutamente ningún tipo de imagen, de ídolo, ni de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, que no tenían que postrarse, que no tenían que adorarles ni honrarles. Pero ahora el edicto del rey había salido que tenían que postrarse delante de aquella estatua y se enfrentaron a hacer entre lo que era correcto socialmente a lo que era correcto ante los ojos de Dios y bíblicamente. Ellos tenían que tomar una decisión. Y es en esos momentos cuando se ve de qué realmente estamos hechos, cuando nuestras convicciones son puestas a prueba, cuando nuestros principios morales son puestos a prueba, cuando nuestra fe es puesta a prueba, cuando tenemos que elegir entre hacer lo que socialmente es lo esperado versus lo que la palabra de Dios nos enseña como hijos de Dios. Y entonces allí estaban los amigos de Daniel enfrentando esta situación difícil. Y es que, querido amigo, hay momentos en la vida donde enfrentaremos situaciones como esta, de dificultad, de prueba, de decisión. Y en esos momentos debemos decidir ser fieles a Dios. Y el libro de Daniel tiene un mensaje muy claro para nosotros. Quizá en esta hora le estoy hablando a alguien que está ya pasando una situación de dificultad, donde debes tomar decisiones. No importa lo que los demás digan, no importa lo que los demás hagan, tú debes ser fiel a Dios, como fue Josué. Josué dijo, si mal les parece a todos, ok, cada uno sirva a su propio Dios, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el tipo de cristiano que se debe levantar en todas las esferas de esta tierra. Gente que se pare firme en sus convicciones y diga, miren, yo, ok, entiendo que los demás no compartan ciertas cosas conmigo, pero estas son mis convicciones, no son negociables. Eso fue lo que hizo Daniel y sus amigos. Ahora tenían que hacer o postrarse a la estatua, enfrentarse al edicto de muerte, enfrentarse al rey, obedecer a Dios al costo de su propia vida. Pero el texto bíblico continúa y dice, verso 7, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Aquí está la segunda enseñanza del capítulo 3 de Daniel. Y es, querido amigo, que cuando tú tomas la decisión de hacer lo correcto, tú tienes que saber y tienes que estar consciente de que no siempre todos lo van a entender.
el hacer lo correcto. Cuando hagas lo correcto, no esperes que todos lo entiendan. El edicto había sido dado por el rey. Todos los pueblos, naciones, todos se inclinaban delante de aquel ídolo. Pero los amigos de Daniel decidieron ser fiel a Dios y no se postraron. Ellos estaban haciendo lo correcto. Ellos estaban honrando a Dios. Ellos estaban siendo fieles a su convicción en las Escrituras. Ellos estaban siendo fieles a su fe. Sin embargo, a pesar de que los amigos de Daniel estaban haciendo lo correcto, se levantó un grupo de personas que comenzó a murmurar de ellos. Y fueron donde el rey y le dijeron: mira, oh rey, aquellos de allá no te quieren honrar, no te quieren obedecer, te están desobedeciendo. Y entonces los amigos de Daniel enfrentaron una prueba difícil a causa de su fe. Ahora bien, cuando leemos la Biblia nos enseña una y otra vez que el cristiano tiene que ser valiente, tiene que ser fiel hasta el último día de su vida, y que el cristiano, a causa de su fe, muchas veces enfrentará situaciones difíciles. La Biblia está llena de ejemplos que nos enseñan esta verdad. ¿Por qué, pastor? Porque lamentablemente vivimos en un tiempo y en un mundo donde cuando el ser humano está lejos de Dios, a lo malo le llama bueno, y a lo bueno muchas veces las personas le llaman malo. Isaías capítulo 5, verso 20 al respecto dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ya el profeta Isaías profetizó acerca de esto y dijo: ay de aquellos que hacen tal cosa. Pero vivimos en un mundo donde actualmente a lo bueno muchas veces le llaman malo, lo ven con malos ojos. Aquellos que procuran la paz, que procuran lo correcto delante de los ojos de Dios, aquellos que creen en la santidad, aquellos que buscan la vida, muchas veces son juzgados de intolerantes. Sin embargo, a lo malo, a lo que la Biblia le llama malo, ahora muchas personas le llaman derecho, le llaman bueno. Pero el cristiano tiene que ser firme en sus convicciones, porque la regla de fe y de conducta del cristiano es la bendita palabra de Dios. Y cuando tú eres fiel y firme en tus convicciones, entonces muchas veces o en oportunidades sufrirás algún tipo de persecución. Mateo capítulo 5, verso 11 al 12 dice: bienaventurados sois, dijo Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Evangelio de Mateo, Jesucristo nos enseña con claridad que somos bienaventurados cuando somos perseguidos por causa de la justicia, de la palabra de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 20, dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Querido amigo, a veces en la vida puede ser que hacer lo correcto signifique que vamos a vivir las consecuencias de ser criticados, de ser juzgados, de ser discriminados, de ser mirados de una manera incorrecta delante de aquellos que no entienden la verdad de Dios. Pero tú tienes que tomar en la vida decisiones. Tú tienes que decidir en la vida si le vas a ser fiel a Dios o a los hombres. Tú tienes que tomar decisiones en la vida si vas a vivir para agradar a Dios o para agradar a los demás. El apóstol Pablo dijo: si yo viviera para agradar a los demás, entonces yo ya no sería servidor de Dios. Por eso tengo un segundo mensaje para ti, y ese mensaje es: decide ser fiel, decide siempre hacer lo correcto, decide siempre hacer la voluntad de Dios, decide siempre honrar a Dios, decide en todo momento hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios, a hacer
lo que los demás esperan muchas veces que tú hagas. Haz lo que es correcto delante de los ojos del Señor. Decide ser fiel, porque al final del día, querido amigo, Dios siempre recompensa a aquellos que le son fieles. Pero la historia bíblica continúa. El verso 13 dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni lo adoráis, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí encontramos la tercera enseñanza del capítulo 3 del libro de Daniel, y es: decide ser fiel a Dios hasta el último día de tu vida. El rey se había enterado de la fidelidad de Sadrach, Mesach y Abednego. Se había enojado con ellos. Los mandó a traer, los amenazó, les dio una última oportunidad. Pero la respuesta de estos jóvenes fue extraordinaria, porque ellos le dijeron a este rey, con mucho respeto: rey, tienes que saber que no vamos a adorar a este Dios que has creado, a este ídolo que has levantado. No lo haremos. Nuestro Dios es poderoso para librarnos tanto del horno como de tu mano. Y aquí está lo extraordinario. Pero si no lo hiciera, es decir, si Dios no nos librara del horno, y si Dios no nos librara de tu mano, y si tuviésemos que morir, miraron al rey y dijeron: sepa, oh rey, que de todas formas no adoraremos a ese Dios que has levantado. Eso se llama fidelidad. Eso se llama convicción en el corazón. Eso es no negociar tus valores, no negociar tu fe, no negociar tus convicciones al precio que sea, mantenerte fiel y firme hasta el último momento de tu vida. Es decirle al mundo: miren, yo creo en Dios, esta es mi fe, estas son mis convicciones, estos son mis principios. Seré fiel a ellos, caminaré en ellos. Dios puede guardarme y protegerme, pero si no pasara eso por alguna razón, de todas maneras, yo me mantendré fiel a mi Dios. Eso fue lo que hicieron los tres amigos de Daniel. Se mantuvieron fieles hasta el último momento de su vida. Y querido amigo, aquí está el desafío. El desafío de que se levante una generación de hijos de Dios como los amigos de Daniel, que sean fieles, firmes a sus convicciones, que no importa lo que los demás hagan o digan, ellos digan: esto es lo que dice la palabra, yo les seré fiel al Señor. Gente de firmeza, de convicción en la bendita palabra de Dios. Personas que no estén dispuestas a negociar sus principios, por más que los demás le llamen a sus principios malos. No, gente que se pare firme en su convicción. Gente que pueda realmente amar la palabra del Señor. Hace falta que se levante una generación de cristianos así en nuestros días.
Y estoy seguro que Dios la ha levantado y lo continuará haciendo a lo largo de la historia. Mira, hay momentos donde tú tendrás que tomar decisiones como los amigos de Daniel, entre hacer lo bueno o hacer lo malo, hacer lo correcto o hacer lo conveniente para ti. Muchas veces el ser humano es inclinado a hacer lo conveniente. Por ejemplo, uno hace algo incorrecto, se pasa, vamos a decir, una luz roja de un semáforo, viene el oficial de policía y lo correcto es, falté a la ley, afronto la ley, pago la multa. Pero lo conveniente a veces es tratar de sobornar para salirse uno con la suya. Es conveniente. Te evitas ir al tránsito, te evitas hacer un montón de cosas, evitas gastar dinero. Pero ¿qué es lo correcto? Querido, en la vida a veces tenemos que decidir entre hacer lo correcto o hacer lo conveniente. Y siempre debemos elegir hacer lo correcto, entre decir la verdad o mentir. A veces decir la verdad significará que perderemos algunas cosas, pero querido, hay que decidir en la vida entre hacer lo correcto o lo conveniente, y cuando llegue ese momento debemos decidir hacer lo correcto. De todas maneras, dice la Escritura que no hay nada oculto que vaya a permanecer oculto, sino que Dios lo va a manifestar. Entonces, en la vida decide hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Santiago capítulo 4, verso 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso, cuando llegan estos momentos, tú debes decidir hacer lo correcto. Marcos capítulo 8, verso 38 dice así: Jesús dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en gloria de su Padre con sus santos ángeles. Es decir, en los pequeños detalles de la vida, Dios espera nuestra fidelidad. Dios espera que no nos avergoncemos de Jesucristo. El Señor espera que realmente podamos dar la talla de ser hijos de Dios. Hubo una palabra en la época de la primera iglesia que fue coram deo, vivir en la pupila de Dios. Y así uno debe vivir todos los días. A veces nos han hecho creer que cristianismo se trata de hacer una oración en la mañana y vivir durante el día como si Dios no estuviera con nosotros, y luego es como que volvemos a la casa, volvemos a hablar a ese Dios lejano y le contamos si pecamos o no pecamos durante el día. Pero eso no es cristianismo. Cristianismo es despertar con Jesús, salir a la calle con Jesús, trabajar con Jesús, vivir con la familia con Jesús, dormir con Jesús, 24 horas con Jesucristo. Eso es cristianismo, un estilo de vida, no una simple religión. Y al ser un estilo de vida, es de donde sale esta frase coram deo, vivir en la pupila de Dios, vivir consciente de que estás en los ojos de Dios, no solo para ser cuidado y protegido por Dios, sino que Él ve todo lo que tú haces, lo que piensas, lo que decides. Y cuando tú estás consciente de eso, querido, tú tomarás siempre decisiones para hacer lo correcto delante de los ojos del Señor. Un pastor Alejandro, dijo en una oportunidad así: si tú vivieras consciente de estar 24 horas con Jesús y caminaras con Jesús, seguro dejarías de hacer muchas cosas que actualmente haces y comenzarías a hacer otras que nunca hiciste. Porque con Jesús al lado, tú no tratarías mal a la esposa. Con Jesús al lado, tú no mentirías. Con Jesús al lado, tú no harías lo incorrecto. Con Jesús al lado, tú no escogerías lo conveniente versus lo que es correcto hacer. Por eso es importante vivir coram deo, en la pupila de Dios, todos los días de nuestra vida. Y eso nos llevará, como los amigos de Daniel, que en los momentos de prueba y dificultad tengamos la firmeza para decir: voy a ser fiel a Dios hasta el último día de mi vida. Lo amo, confío en Él, sé que Él puede guardarme, y aunque no lo hiciera, de todas maneras, seré fiel hasta el último día de mi vida. Pero el texto bíblico continúa. El verso 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó
el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Querido amigo, aquí está la 4ª enseñanza del capítulo 3 del libro de Daniel. Y es que cuando tú eres fiel a Dios, Dios siempre tiene un plan detrás de todas las cosas. Mira, la enseñanza es: en oportunidades, Dios puede librarnos del horno de fuego, pero en otras oportunidades, Dios puede librarnos aún dentro del mismo horno, como en esta oportunidad. Ellos dijeron: nuestro Dios puede librarnos de tu mano y del horno, y si no lo hace, igual serviremos, igual seremos fieles a Dios. Ahora Dios no los había librado ese momento de la mano ni del horno. Ellos fueron llevados vivos, ellos fueron lanzados vivos al horno. Pero cuando cayeron al horno, allí Jesús los guardó. Y en la vida a veces Dios nos libra de muchas situaciones antes de que sucedan. Pero hay otras oportunidades donde Dios nos libra aún dentro del mismo horno ardiendo. De cualquier manera, el mensaje es: Dios nunca te abandona, nunca te deja. Cuando tú decides ser fiel a Dios, no importa lo que suceda, nunca estarás solo. Él tiene poder para guardarte, pero si en algún momento te toca caminar por valles de sombra y de muerte, dice el Salmo 23, no temeré mi corazón, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. El profeta Isaías dijo: aunque pase por las aguas no me mojarán, y si por el fuego la llama no arderá en mí. Es decir, Dios nos prometió que nunca nos dejará. Él no prometió que nunca pasaremos dificultad. Él prometió que si llegáramos a pasar dificultad por alguna situación, Él nunca nos abandonaría. Y eso es suficiente, porque si Dios está con nosotros, querido amigo, todo estará bien. Dios siempre tiene un plan, aunque en ese momento no lo podamos entender, no lo podamos ver. Dios siempre tiene un plan detrás de todas las cosas. Y quizá en este momento le estoy hablando para alguien que le ha tocado entrar al horno de fuego. Y tal vez en tu corazón has pensado: Dios me ha abandonado, ¿dónde está Dios ahora que lo necesito? Dios está exactamente allí contigo, en medio de las llamas. Él te guardará,
Él te protegerá, Él te ayudará. Aunque andes en medio de fuego, la llama no arderá en ti. Aunque por los ríos no te mojarás, Él está a tu lado para fortalecerte y para cuidarte. Por eso tengo un mensaje para ti. Y ese mensaje, querida amiga, querido amigo, es: no tengas miedo. Si te ha tocado pasar por el horno de fuego, recuerda que no estás sola. Recuerda que no estás solo. Recuerda que allí en medio de las llamas, el Señor está contigo y nunca te va a dejar. Y si Dios está contigo, todo estará bien. Los amigos de Daniel cayeron aquel día en ese horno ardiendo. Eran 3, pero cuando el rey miró, ahora eran 4. ¿Sabes quién era ese cuarto que el rey dijo tenía apariencia de hijo de los dioses? Muchos dicen era el ángel de Jehová. Es decir, era Jesucristo mismo en el Antiguo Testamento guardándolos. Es un misterio, pero querido, lo que nos muestra es que Dios nunca nos abandona. Por eso puedes tener fe y confianza en el Señor. Pero el verso 28 continúa diciendo: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Y aquí está el último mensaje de esta mañana. Y es: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aunque en el momento las cosas parezcan no tener sentido, a los que aman a Dios, a los que confían en Dios, a los que son fieles a Dios, al final del día todas las cosas les ayudan para bien. Puede ser que en algún momento la noche parezca densa, pero a los que aman a Dios siempre va a amanecer con esperanza. Puede ser que en el momento nada parezca tener sentido en tu vida o alrededor de ti en lo que está pasando, pero a los que aman a Dios, querido amigo, querida amiga, todo Dios lo torna para bien. El libro de Daniel comienza capítulo 1 con unos jóvenes que fueron sacados como esclavos, llevados 3 meses y medio sin entender lo que pasaba, fueron fieles y Dios lo tornó para bien. El capítulo 2, un edicto de muerte, todos iban a ser aniquilados porque el rey no recordaba el sueño ni la interpretación. Y ahora Dios usa eso, Dios le da a Daniel la interpretación, Dios lo torna para bien, y ahora esos jóvenes que llegaron un día cautivos se convierten en gobernadores. Ahora en el capítulo 3, otro edicto para que adoraran un Dios pagano, ellos deciden ser fieles a Dios, el decreto de muerte sobre ellos, son lanzados al mismo horno, pero deciden ser fiel, y una vez más, a los que aman a Dios, todo Dios lo torna para bien. Y Dios usa esto para engrandecer a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y para que se publique un edicto de que nadie blasfeme contra el Dios de ellos. El rey reconoce que no hay Dios como el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abed-nego. Por eso el quinto mensaje del capítulo 3 de Daniel es el mismo que se repitió a lo largo de los anteriores 2 capítulos. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. El día de hoy hemos visto al menos 5 enseñanzas de este capítulo precioso. La primera es que la fidelidad a Dios se prueba en el momento de la dificultad. En segundo lugar, que cuando hacemos lo correcto, no debemos esperar que todos lo entiendan. En tercer lugar, que debemos decidir ser fieles hasta el último momento de nuestra vida.
En cuarto lugar, que en oportunidades Dios nos libra del horno y en otras nos libra dentro del horno mismo. Y la quinta enseñanza es que a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Y si en este momento estás pasando por un momento de dificultad, donde quizá tu fe, tus convicciones están siendo puestas a prueba, tengo un mensaje para ti el día de hoy. Y ese mensaje es: decide ser fiel a Dios y a su palabra. Decide hacer lo correcto. Decide agradar a Dios por encima de todas las cosas. Decide hacer siempre la voluntad de Dios. Y Dios no nos ha dejado a ciegas. Él nos ha dejado su palabra para que sea nuestra lumbrera y nuestra lámpara en el camino, nuestra lumbrera en el camino. Él ha dejado su palabra para guiarnos. Tal vez estoy hablando para alguien que está sufriendo ya un momento de dificultad por causa de su fe. Tal vez te están discriminando, te están persiguiendo, te están juzgando, están hablando, como dice la Escritura, mintiendo contra ti. Querido, si estás pasando un momento de dificultad, recuerda, no estás sola, no estás solo. Y la Biblia dice: bienaventurado eres si por causa del nombre de Dios la gente miente contra ti y dice toda clase de mal. No te avergüences, gózate, porque lo mismo hicieron con los profetas que fueron antes de ustedes. Gócense si por causa de la obra de Dios os ultrajan y os persiguen. Grande es su galardón. Confíen en el Señor y recuerden, no están solos, y Dios nunca dejará a sus hijos allí abandonados. Él siempre levanta la cabeza de sus hijos. Él siempre avergüenza a nuestros enemigos al final del día. Él siempre nos guarda. Entonces confía en Dios. En tercer lugar, si estoy hablando para alguien que al atravesar dificultades se le ha debilitado la fe, si al atravesar momentos de dificultad la fe ha ido poco a poco menguando, el mensaje para ti es: a pesar de que no tengas fuerza en este momento, hoy toma la decisión de mantenerte firme y fiel a Dios hasta el último momento de tu vida. Aunque no hayas sido librado del horno, aunque no hayas sido librado de manos del rey Nabucodonosor, decide ser fiel, porque Dios, aún dentro del mismo horno, tiene la capacidad para protegerte y para guardarte. Sigue confiando en Él. No dejes tu fe a un lado, sigue manteniendo tu fe intacta, porque la Biblia dice que Dios nunca defrauda a aquellos que en Él confían. Y si estás en este momento pasando una dificultad y no entiendes lo que está sucediendo a tu alrededor, una vez más el capítulo 3 nos dice: solo confía en Dios y sé fiel. Y recuerda, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Por eso esta mañana quiero hacer una invitación. Y esa invitación es para ti. Si te has identificado con algunos de los puntos de este mensaje o con todo el mensaje, y tú necesitas tomar decisiones el día de hoy, de afirmar tus convicciones, de afirmar tu fe, de afirmar tu confianza en Dios, de afirmar tu lealtad a Dios, hoy el Señor está esperando por ti. Solo tienes que acercarte y abrir tu corazón y hacer con Dios, renovar ese pacto con Dios. Pero al mismo tiempo, si estás débil, si estás agotado, estás agotada porque por causa de tu fe estás pasando dificultad, hoy puedes acercarte al Señor para que renueve tus fuerzas con la confianza que Él nunca te dejará. Y hoy puedes descansar. Si no entiendes lo que pasa a tu alrededor, recordando que a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Anda, ahí donde estás, separa este tiempo para que todos podamos orar y podamos pedirle a Dios que nos ministre según la necesidad de cada uno. Vamos a orar. Padre amado, solo tú conoces lo que todos los amigos que están escuchando este mensaje están atravesando. Tú sabes cuál es su situación y te pido que ministres sobre ellos según su necesidad.
Aquellos que hoy tienen que tomar decisiones, de ser firmes en la fe, de no negociar sus convicciones, fortaléceles, dales firmeza de carácter, dales corazón valiente. Aquellos que están atravesando momentos difíciles por causa de su fe, renueva sus fuerzas. Recuérdales que no están solos y recuérdales que tú nunca abandonas a tus hijos, que al final del día tú siempre levantas la cabeza de tus hijos delante de sus enemigos. Señor, te pido por aquellos también que en este momento quizá están debilitados en la fe, están debilitados y están pasando por el mismo horno. Fortaléceles, recuérdales que en oportunidades tú nos libras de él y en oportunidades aún dentro del mismo horno tienes la capacidad de hacerlo. Que ellos tengan esperanza, paz en el corazón y la certeza de que todo va a salir bien porque tú estás allí con ellos. Y a los que te aman, Señor, tú todo lo tornas para bien. Que tú tienes siempre un plan B en tus manos, que aunque no lo conozcamos muchas veces, no significa que no existe. Tú tienes un plan, un único plan siempre, Señor. Gracias te damos. Hoy oro también por aquellos amigos que quizá están en un momento de incertidumbre y no entienden lo que está sucediendo a su alrededor. Ellos te aman, te son fieles, pero están pasando por la noche más oscura de su vida. Por favor, fortalécelos, Señor, ahí donde están, y recuérdales que a los que te aman, todo les ayuda para bien. Que hoy la esperanza vuelva a su corazón, que hoy la fe sea fortalecida y que hoy la decisión de ser fieles a ti sea renovada. En el nombre de Jesús. Amén. Es nuestra oración que el mensaje del día de hoy haya traído fe, esperanza, valentía a tu corazón y fortaleza. Que Dios sea guardando tu vida, tu familia, tu casa, sea llenándola de abundantes bendiciones y que nos dé siempre un corazón que sea agradable delante de los ojos de Dios. Te amamos, recibe un abrazo cariñoso de parte de tus pastores. Que Dios te bendiga. Gracias por ser parte de nuestro servicio en línea. Si este mensaje ha bendecido tu vida, déjanos un comentario y cuéntanos cómo el Señor tocó tu corazón. Y no olvides compartirlo con tus amigos. Dios te bendiga.